Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? les preguntó. Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Siguiendo con la lectura de la Biblia, estamos en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 20, donde nos habla sobre lo importante que es que Pedro declara que Jesús es el Mesías. Veamos, para este entonces y para hoy entonces, estudiar el libro de Mateo es importante porque Mateo lo escribió para que los judíos a los cuales él estaba instruyendo en Jerusalén entendieran lo importante que era lo que Pedro dijo: reconocer a Cristo como el Mesías. Todo esto acontece cuando dice que Jesús llegó a Cesarea de Filipo, preguntó por sus discípulos quién dentro de la gente preguntó quién es el Hijo del Hombre. Ellos contestaron, algunos decían Juan el Bautista, otros Elías, y otros decían Jeremías, y algunos otros profetas. Como quien dice, después de estar bastante tiempo con ellos, después de convivir, el Señor hizo esta pregunta porque quería saber quiénes ya habían logrado reconocerlo como el Hijo de Dios. Digamos, quienes al final habían podido comprender que Él era el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, lógicamente viene a mi mente sobre aquellas personas que hasta este tiempo dicen que el Hijo de Dios no ha venido, que el Hijo de Dios no existe, que realmente Dios no vino a la tierra. ¿Saben por qué era tan importante que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieran los evangelios, digamos? ¿Por qué es tan importante que se narraran estos acontecimientos? Es porque necesitamos comprender que el Hijo de Dios ya vino, que la ofrenda ya fue aceptada, es por ello que el cielo está abierto, que hoy tenemos acceso al cielo, al Hijo de Dios y por Él al Padre. Que hoy nosotros no hay limitación, no hay enemigo que nos pueda asustar. Bueno, de cierta manera, cuando sabemos que el enemigo se presenta a nosotros, lógicamente vamos a sentir espanto, pero no nos puede hacer mayor cosa. Digamos, él se puede acercar, nos puede intimidar, pero no puede hacer mayor cosa. ¿Por qué? Porque está Dios con nosotros. ¿Me entienden? Cuando nosotros practicamos todo ello, Dios está con nosotros y de cierta manera nosotros tenemos que comprender que Él está con nosotros y por ello no nos puede dañar. Entonces, volviendo a lo que es preciso que nosotros entendamos por qué Él hizo esa pregunta. Entonces, todos contestaron, algunos que Juan el Bautista había resucitado, que él era Juan el Bautista, Jeremías y otros profetas. Y Él viene y les dice ahora a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy? Les preguntó, y Simón Pedro. Simón me gusta mucho la forma
que es bien inquieto, bueno, era bien inquieto, de cierta manera pues entendemos por qué él también fue bastante utilizado por Dios, ya lógicamente ya en el proceso de la predicación, del apostolado, y lógicamente pues desarrolló su ministerio tal como Cristo lo estipuló. Pero le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso nos debería bastar. ¿Para qué andar preguntando? ¿Será que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Será que...? No, esto debería taparle la boca a todos. Con esto todos deberían creer y todos deberían humillarse y todos deberían buscar. Pero no todos lo hacen. Ahora, ¿por qué? Porque también a través de esto entendemos que Él se revela a los que tienen que ser revelados. En mi caso, por ejemplo, yo me siento honrado porque Él, a través de Él entiendo, a través de Él estoy y a través de Él puedo tener lo que tengo. Créanme, hoy en día me da risa cuando recuerdo que yo quería ser mormón, yo quería ser testigo de Jehová y yo quería ser católico, pero lo que no quería ser era cristiano. Si Cristo no me hubiera aparecido a mí, si Cristo no me hubiera hablado como me habló, si Cristo no me hubiera convencido como me convenció, yo saber dónde estaría usted, saber qué andaría haciendo y saber qué otra cosa, para qué más me prestara. Pero veo, aún en mis errores, aún en mis debilidades, veo a Cristo a mi lado y Él me lo dijo, que Él estaría conmigo, y veo que realmente Él se ha propuesto hacer algo en mi vida, y en eso entiendo que no es porque yo sea el más fuerte, el más inteligente, tenga méritos, me esfuerzo, oro, predico. No es por eso. Sabe muy bien Él por qué. Y sé muy bien yo hoy que para esto nací. Digamos, yo no vine a la tierra porque quería venir a pasar un buen tiempo, porque quería tener carros, tenía tener casas, quería... No, yo entiendo hoy en día que no es eso. Claro, si Él me los da, pues qué bueno. Pero si no me los da, no me molesta. Entiendo que yo nací y estoy en la tierra para predicar su evangelio, para administrar lo que es de Él, para decirle a las personas por estos medios y por cualquier otro medio que Cristo los ama y que Cristo quiere hacer una obra también en ellos, aunque no se los haya dicho, aunque no les haya hablado como me habló a mí. Solo tienen que creer y buscar a Dios, y de alguna u otra manera Él se va a revelar a ustedes y van a entender que a mí me lo dijo, pero que a ustedes no se lo hayan dicho. De igual manera, son bienaventurados, porque así dice la Biblia, bienaventurados aquellos que creen y no vieron, ni oyeron. Yo necesité oír y ver para creer, pero gracias a Dios creo hoy en día, y no por mi fuerza, no por mi voluntad, sino por Dios. Pero imaginemos por un momento, si Cristo nos dijera, ¿quién soy yo? ¿Qué contestaríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros? Porque hoy en día muchos están diciendo que Cristo no existe, que Dios no existe, y que todo esto pues es una pérdida de tiempo porque no tenemos nada que hacer. Pero hoy en día, crean, si alguien me dijera a mí que no existe, pues yo diría, si tú lo crees así, que bien. Pero en mi caso, no necesito que alguien me diga que Cristo vive, que Cristo es real. Él se presentó a mí, Él me habló, Él me dijo. Y por ello, yo digo que Cristo vive, que Cristo existe y que Cristo es lo que es, no por lo que digo, sino porque Él es el Hijo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, diciéndolo como Pedro lo dijo, con convicción, con fe, con poder y con gloria, y no de hombre, sino de Dios. En el verso 17 encontramos que Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. ¿Sí? Porque dice,
porque conociste, no por medios de humanos, sino porque mi Padre que está en el cielo, sino por mi Padre. En otras palabras, mi Padre te lo ha revelado, mi Padre te ha puesto ese deseo, ese anhelo. Mi Padre te puso el razonamiento, la idea, la motivación, el deseo de entender y de testificar y de creer. Por eso entendemos por qué Pedro andaba después predicando, escribe las cartas y hace todo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el Padre le permitió entender que Cristo era el Mesías y le dice dichoso, bienaventurado, que significa glorioso, bendito, que tenemos que entender. Esa dicha es la única dicha que el Padre nos puede dar. Ahora bien, viéndolo de otra manera, hoy en día es el Padre también el que nos da la oportunidad de entender que Cristo es Cristo, que Dios es Dios. No hay otra manera. Crean, yo entiendo todo esto y hago todo esto. Y les decía, no por like, no por esto, no por lo otro. No, entiendo. Esta es la forma o el medio que Dios me ha dado para anunciar su palabra. Claro, mi objetivo es anunciar su palabra. Decirlo, tal como Él me lo enseñó. Gracias a Dios tuve la libertad, la bendición de leer la Biblia durante 7 años. Y durante esos 7 años la leí 3 veces. La primera no la entendía, la segunda menos. Pero en la tercera, que Dios me permitió leerla, fue algo glorioso. Y la entiendo hoy en día. Y desde ese entonces la entiendo. Alguien que me ponga la Biblia ahí y la leo y quiere que le explique qué significa. Y por ello es que hoy en día estoy haciendo lo que estoy haciendo. En leer la Biblia. En ayudar a otros a que entiendan la Biblia y puedan entender lo esencial y fundamental que es comprender la Biblia y a través de ella entender cada suceso que marca nuestras vidas. Y una de ellas es tener la experiencia que el Padre, si tú reaccionas, si tú identificas a Cristo como el Mesías, si tú ves a Cristo como el Hijo de Dios, no es por tu fuerza, no es tu capacidad, es una capacidad que el Padre a través del Espíritu Santo te ha dado para que tú entiendas lo bueno que es reconocer a Cristo como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En el verso 18 hay algo tan claro, específico, que se ha malinterpretado y que la mayoría ha cometido error y cree que eso es lo que Cristo dijo. Créanme, cuando Dios me lo enseñó a mí fue impactante. Cuando Él me hizo entender a qué se refería, eso cambió mi vida. Me di cuenta que realmente a veces solo la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento de Dios nos da la capacidad de poder entender lo que Dios quiere que entendamos. Porque dice, y yo te digo, tú eres Pedro. Así dice, ¿verdad? Y sobre esta piedra, no es Pedro. Le estaba hablando de él mismo. La piedra angular es Cristo. Y le dice, y sobre esta piedra, y sobre Cristo, que es la piedra angular, voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerlo. El único que ha resucitado no fue Pedro, fue Cristo. Entonces, aquellos que hablan que Pedro es el fundador de tal iglesia, les cuento. El fundador de la iglesia verdadera es Cristo. El fundamento, el cimiento, la columna, la zapata, como ustedes quieran entender, es Cristo. Y la iglesia está fundamentada en Cristo. ¿Qué significa? Los que practican lo que Cristo enseñó. Cristo prohibió la idolatría y prohíbe la idolatría. Cristo
Cristo prohibió la confesión porque solo a Dios podemos confesar. Cristo declaró que Él es el único que puede perdonar pecados y ningún ser humano puede hacerlo. Tenemos que comprender todas estas cosas para entender que la mayoría de iglesias, yo quería ser mormón, yo quería ser católico, esas son interpretaciones de hombre, fundamentos de hombre, y esas no están en esta piedra angular que es Cristo. Crean, si Pedro pudiese volver, yo sé que Pedro diría, mire, yo no soy la piedra, yo no soy el fundador de ninguna iglesia. El fundador de la iglesia de Dios, de Cristo, es Cristo, que significa el ungido de Dios. Él es el que ha creado la iglesia. Y dejemos ya que quién creó esta iglesia, no, nosotros no podemos estar viendo qué registros, que lo otro. Créanme, aquí pueden en el mundo exigir un montón de registros y un montón de personas que hayan hecho papeles y que hayan escrito, que hayan puesto, pero eso no le interesa a Dios. En Romanos vamos a aprender muchas cosas que Pablo enseña. Espero que podamos llegar ahí. Y vamos a llegar, no sé en cuánto tiempo, pero nos da muchas enseñanzas como Corintios. También nos da muchas enseñanzas que nos hace entender que, Pablo habló sobre la piedra angular que es Cristo. El punto acá es entender que sobre Cristo no se puede construir paja, no se puede construir madera, dice Pablo. No se puede construir con hojarasca. Sobre Cristo se puede construir oro. Se puede construir con piedras preciosas. Significa metales, materiales caros. No ideas humanas, que son hojarascas. No pensamiento o razonamiento humano, que son paja. No papeles que de cierta manera nos dicen que esta iglesia es la mejor y que la única iglesia reconocida. No. Si Cristo no reconoce la iglesia, aunque la iglesia diga que es lo que es una mentira. Y Dios no es mentira. Dios es, o Cristo es, la verdad. Así que podemos caer a muchos debates en esta parte. Pero créanme, la piedra angular es Cristo y está estipulado: las puertas del infierno ni la muerte podrán prevalecer con Cristo. Por ello es que Él resucitó y es el que tiene las llaves de la vida, de la muerte y de todo lo que existe con llaves. En sus manos está. Él tiene el poder, Él tiene todo ya organizado. Y en nosotros está suplicarle a Dios que nos ayude a entender esto que estamos aprendiendo en esta parte. En el verso 19 dice, lo voy a leer porque créanme, yo he visto pastores, evangelistas, profetas, apóstoles cometiendo unos grandes errores a través de esto que voy a leer, este verso 19. Dice, te daré las llaves del reino. Muchos piensan que fue a Pedro, pero no fue a Pedro. Bueno. Y hoy en día, los errores que cometen los apóstoles, profetas, los evangelistas y todo eso, piensan que ellos también tienen las llaves. Y les cuento, no. Las llaves están en las manos de Cristo. Y Cristo le estaba diciendo a Pedro lo que él iba a recibir. Como que dice, en otras palabras, estaba hablando a sí mismo. Cristo estaba hablando de sí mismo. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también será atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también será desatado en el cielo. Cuando un apóstol, un profeta, bueno, todos los que mencioné, vamos a resumir, no entiende esto,
yo he visto personas que suben al altar, que dicen ellos, que empiezan a atar todo. Y empiezan a desatar todo. Yo me pregunto, y sube otro, y también está atando todo. Y está desatando. Créeme, en los cultos de oración he visto esos errores. Personas que ven a otros, aprenden sus mañas y no interpretan la Biblia. Yo digo manías porque realmente piensan que solo es de subir al altar y ellos van a hacer algo y todo va a cambiar porque ellos son ungidos, porque ellos son escogidos, porque ellos, créeme. Mira, a mí me ha pasado pasar al altar a predicar y yo no hago nada y empiezan a suceder cosas, pero no porque yo subí, porque Dios las empieza a hacer. Entonces, no soy yo el que hago las cosas, es Dios. Créeme, el único que puede atar las puertas del cielo, puede atarlo de arriba y puede atarlo de abajo, se llama Cristo. No hay apóstol, no hay profeta, no hay nada de eso. Si no, créeme, pasaría esto. El cielo se cierra, el cielo se abre, el cielo se cierra, uno lo cierra, el otro lo abre y no pasa eso. El cielo no es juguete. No es una puerta que otro cierra, que otro abre. No es así. El único que tiene la potestad de atar aquí abajo y atar allá arriba se llama Cristo. Nadie más. Por ello es que veo a tantos siervos cometiendo errores. Y esto es preciso entenderlo la iglesia. Y la iglesia, veo a tanta iglesia buscando siervos para que los desaten y para que los aten. Y créeme, es su imaginación atándolos, es su imaginación desatándolos, y esto, la iglesia tiene que entender que deje de estar buscando a siervos, busquen a Cristo, humíllense, vayan a Él. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad. Él no dijo, voy a poner otros caminos, van a haber otros caminos. Él dijo, yo soy el camino. Nos dijo que solo a un lugar, un camino hay, una puerta hay, no hay nada más. A mí no me van a escuchar predicando, vengan, yo voy a orar, o yo voy a bendecirlo. No voy a hacer eso. Como la mayoría, yo los bendigo. Y a cualquier persona siempre, bendiciones. Pero mi palabra no significa lo que la palabra de Dios significa. Créeme. Que Cristo te diga, yo te voy a bendecir, eso, aunque venga un profeta, no te voy a bendecir, eso no vale, porque la palabra de Dios vale más que el profeta. Si Cristo lo dijo, así es. Y Cristo en esta parte dijo, yo te daré, no era Pedro, estaba hablándose a sí mismo. Él mismo se dio las llaves del reino de los cielos y él mismo ata lo que está ahí arriba y lo que está abajo. Eso es lo que quería dar a entender, para que entendamos y nos demos cuenta que leer la Biblia nos trae un gran beneficio para poder entender lo que Dios ha escrito. Ahora en el verso 20 termina. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran nada de que él era el Mesías. Alguien diría, entonces Cristo no quería conocer. Oigan, él dijo, todo lo que yo les diga en secreto, vosotros gritadlo en las plazas. Mateo entendió y empezó a escribir. Él era el Mesías. Él era el Hijo de Dios. Escrito, predicado, y de todas maneras, Mateo lo dijo. Hoy en día nosotros lo hacemos. Y necesitamos comprender, iglesia, por qué es importante que él en esa parte dijo, no le diga, porque créanme, él en ese momento había hecho una gran, todos aquellos que vieron, que eran los discípulos, se dieron cuenta que él mismo se habló a sí mismo lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque era el Mesías, era el Hijo de Dios, y ese poder de atar y desatar solo lo puede hacer el Hijo de Dios. Él pues la puerta, Él es la verdad,
y nadie más. Nosotros estamos al servicio, como que dice, nuestro trabajo es hablar de Cristo. Tenemos que entender que desde Moisés hasta Malaquías, todos ellos eran anunciar que Cristo venía en su primera venida, en su primera manifestación. Hoy en día, después de su primera, nosotros hoy en día es hablar de Cristo y hablar de su segunda venida. Nada más. No hay un mensaje que tenga dudas. No. Una segunda venida. Eso es lo que Él me ha enseñado. Eso es lo que Él quiere que yo diga. Y así lo voy a decir. Quiere que lo grite. Una sola venida hay. Así que espero que con esto tú entiendas y puedas darte cuenta de lo que Dios está trayendo a tu vida. Y esto aprendimos acá con lo que Pedro nos ayudó o nos ha ayudado a entender que Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios.